En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Un abrazo muy grande, les habla Edgardo Fogel. Estamos aquí iniciando un nuevo programa feliz de Conversando en Positivo en todas nuestras plataformas de MCA Canal. Espero que estén excelentes y hoy tenemos un programa con un gran chileno, un emprendedor, un buscador que tiene una historia muy potente. Yo diría que partió bien de abajo y hoy día está bien en la cima desarrollando sus proyectos, sus inspiraciones, sus objetivos. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, lo quieren. Él es Arnaldo Canales, ahí está en pantalla. ¿Cómo está, querido amigo? Un abrazo grande. Bien, Edgardo, bueno, antes que todo, costó, pero acá estamos. Habíamos tenido esta conversación, así que yo feliz de compartir este espacio también con MCA Canal, con toda la gente que te sigue y que adhiere un poco a tan bonito este tema de despertar conciencia y de reflexionar respecto al ser humano, que es tan misterioso y a la vez tan mágico. Exactamente. Bueno, de eso se trata un poco este programa justamente, y bueno, y el festival también, donde tú siempre has estado presente, colaborando, apoyando, siempre has sido muy generoso en todo lo que transmite. Y la idea hoy día, bueno, para los que no saben, Arnaldo es magíster en educación emocional, tiene un posgrado en gestión también de management en la Universidad de Chile. Más de 20 años, me parece, ¿no, Arnaldo? Que trabajaste en el mundo del retail, partiendo bien de abajo hasta llegar a cargos altos, de ejecutivo. Conoció toda la dinámica interna, desarrolló una gestión de liderazgo bien importante, hasta que en un momento dado dijo: se definí como ejecutivo, como empleado, y y viste cosas que posiblemente no te han gustado, no te gustan, quizás las estás trabajando ahora de alguna forma también para que los líderes vayan cambiando. Y ahí desarrollaste ya tu propio emprendimiento con todo lo que significan los emprendimientos, ¿no? Con los altibajos, con cosas buenas, cosas complicadas, situaciones financieras, etcétera. Pero felicitaciones por todo lo que tú has realizado, y quizás partamos un poco por la historia. Yo sé que la has transmitido, yo tengo tu libro, lo he leído también, un libro muy hermoso donde de alguna otra forma transmites tu experiencia para que otros también puedan inspirarse. Cuéntanos un poco de tu vida. Tus papás, por ejemplo, en qué trabajan, qué han realizado, cómo eras tú cuando chico. Cuéntanos un poco así en breve. Sí, bueno, la vida tiene muchos matices, pues, y una de las cosas que nos hacen hoy día ser lo que somos es la historia de vida. Así que, bueno, claramente en este actuar que hoy día estoy haciendo en la fundación y lo que hacemos, tiene que ver, como dices tú, también con cierto hito. Partiendo por mis papás, yo tenía un matrimonio que mis papás vivían, como se decía, no eran casados, vivían en En pareja, compartiendo. compartiendo y mi padre, bueno, era un papá bastante querendón y todo, pero era bastante desapegado. No era un papá que te abrazara y que generara vínculos de apego, pero tengo lindos recuerdos de eso, pero de repente desaparecía este padre, no estaba ahí presente. Yo siempre digo, era como el papá que iba a comprar cigarro y volvía a los 6 meses. Entonces, era un poquito de esa lógica. Mamá, que tenía una relación hasta que falleció hace un par de meses, una relación bastante buena, pero también muy compleja porque mi mamá había sufrido alcoholismo. Desde que yo nací hasta los 13 años, yo nací viendo a mi mamá alcoholizada. Entonces, frente a estas dos figuras, que son las redes de contención primaria, yo obviamente estaba totalmente desvinculado de estos afectos. Entonces, no lo tenía en la escuela porque era el típico niño problema, el desordenado, el inquieto, el hiperactivo, el que hacía, no se decía bullying, pero el molestoso, el que no estaba muy aplicado en el colegio. Entonces yo crecí con muchas carencias en ese sentido y fue parte un poquito de estas primeras sombras que tuve. Yo era
yo era un niño muy malo en realidad, así yo siempre digo, ¿no? En ese tiempo no se decía flaite, se decía punga, yo era bien punga, así, la cara cochina, desordenado, entonces, y a mí los niños no dejaban juntarse a vecinos míos, los amigos, los papás le decían que no se juntaran conmigo, entonces, era el no, con ese niño no, con ese niño no, bueno, ese era yo. ¿Y tú eres hijo único? Somos, bueno, mis padres tuvieron a otro hermano, que es menor que yo, que se llama Cristian. Él también vivió más o menos parecido, el día de doctor en transporte y ha hecho también un emprendimiento a nivel es bien reconocido en el mundo también de la ingeniería en transporte y tránsito. Así que ahí también él hizo su destino también en base a estos haceres nomás que la vida nos impone, ¿no? Y ahora, no, disculpa que te interrumpa un poquito, que por lo menos mi experiencia es que uno, claro, al principio ve los aspectos como más oscuros que fue de la educación infantil, pero ¿qué has sacado tú como virtud, digamos, respecto a esa misma relación que tuviste con tu papá? ¿Tú has visto la parte como constructiva después que tú has podido construir? Sí, bueno, primero que todo, yo tuve, gracias a Dios, intuitivamente siempre fui un agradecido. Yo creo que desde muy chico yo me acostaba persinándome y agradeciendo, siempre. Tengo recuerdos desde muy pequeño. Y eso tiene que ver mucho con que a los 9 años yo, por estas cosas de la vida, pelusa que andaba, un día sábado me encuentro con unos niños jugando a 2 cuadras donde yo vivía, en la Villa Frey, y era un colegio, el San Agustín, donde había niños que eran scouts, y me invitan a jugar con ellos. Y ahí se me abre todo un mundo distinto. Todas estas carencias que yo tenía de vínculo, de apego, de aprender haciendo, me sentía totalmente validado en este entorno, po, con niños que jugaban, que reían, que cantaban, que bailaban, que hacían sketch, que corrían, tan inquietos como yo, pero además te iban formando en estas habilidades socioemocionales que en ese momento yo nunca fui consciente de la importancia que tuvo en mi vida, sobre todo en temas de liderazgo. Y eso de alguna manera, tomando un poco lo que me decías tú con respecto a mis papás, es que efectivamente yo siempre estuve muy liberado de eso. Yo nunca cargué mochila, nunca cargué culpa. Y de hecho, con mi madre, que creo que cuando entendí un poco la vida que ella tuvo antes de conocer a mi papá, ella falleció un hijo, había tenido una vida muy compleja, también trabajó desde muy pequeña. Entonces muchas veces toman estas decisiones y quedan atadas, por ejemplo, al alcoholismo, droga, y donde de alguna manera tratan de hacer de su vida que les resulte, pero muchas veces con ciertos insabores. Y en ese sentido yo también creo que tuve buenos papás dentro de este crecimiento que porque después yo sané y después tuve una linda relación con ambos ya de adulto. Y además quizás de esa misma debilidad te has fortalecido también para poder, por ejemplo, lo que has hecho con tu vida. Empezaste a trabajar de cero, lo cual no es fácil hoy día, especialmente en estos tiempos, partir de muy abajo y llegar a cargo ejecutivo. Yo diría es casi, cuesta ver esos casos. Y es porque tienes una fortaleza interna, ¿no? Sí, sí, a veces me lo destacan. Ayer hace poquito y mi pareja me decía, yo cada cosa que tú te ponías en la cabeza, soy tan perseverante que después a los 3 semanas, ¡pum!, ya estáis haciéndola. Claro, entonces claro. Uno no sabe, pero como es como un modo operandi que uno tiene de comportamiento que va a ser un poco a este objetivo, es como que tiene muy claro el tema de los objetivos y el logro, como que en un aspecto como que igual tengo un motor interno que me está siempre nivelando para arriba. Ahora, cuando me va mal, también la paso mal, sí, lo que dijiste tú al principio. Yo partí en el año 97, yo había llegado de Suecia, después de estar un par de años allá por temas del destino, y llego a hacer el aseo de una multitienda, porque no había estudiado nada. ¿Tuviste con tus papás en Suecia? No, me fui solo. Mi hermana me mandó a buscar, que vivía allá, y después de cuarto medio no tenía posibilidades de estudiar, no tenía plata, vivía en un CITEM ahí en Matucana con Chacabuco, arrendaba una pieza, y un día me llama mi hermana y me dice, ¿te querés venir a Suecia? Tengo pasajes para ti. Oye, y ya listo, feliz, pues, ya en 3 días más tenéis que estar el pasaje, tenéis que ir a buscarlo a huérfanos tanto. En 3 días, es decir, pasé de las mayores pellejerías que había vivido a irme a un país desarrollado y a andar en avión, que tampoco había andado. Entonces, se me generó toda una apertura, es decir, pasar de una situación tan compleja en 2 semanas más, iba a estar viviendo en un país desarrollado con una cultura distinta, idioma distinto, idiosincrasia. Y ahí aguanté un par de años, pero después el clima me pasó la cuenta.
estuve en una posición bastante favorable, porque ya al año yo tenía auto, tenía apartamento y tenía un sueldo, es decir, ya tenía mi vida formada, y es lo que un poco permiten estos países nórdicos, que si uno es ¿Y qué es empeñoso lo y que hacías? esforzado. ¿En qué trabajabas en Suecia? Yo empecé a estudiar sueco, el Estado me pagaba por estudiar sueco, después estudié teatro y trabajaba también en lo que fuera, trabajé de obrero, trabajé jardineando, pintando, trabajé en almacenes, haciendo aseo, pero la renta era tan buena que era ganar muchas lucas. Y lo bueno que allá las diferencias de clase no es tanto, tú puedes ir a la casa de un obrero como un médico y las diferencias no se notan. Pero el clima te mata, a mí me mató el clima fue muy, en los países nórdicos le dicen el país de Muy las frío, sombras ¿no? largas. Aparte del frío que oscurece a las 3 de la tarde, el invierno y todo dura 8 o 9 meses, y le dicen el país de las sombras largas porque siempre el sol está como en el atardecer. ¿Ah? Están siempre, nunca veía el sol arriba de la cabeza, están siempre como atardecer. Entonces yo empecé a pasarlo mal, son bien para adentro los suecos, traté de vivir mi vida lo mejor que pude, pero me compliqué y me dije, prefiero irme de nuevo para Chile, renuncié a la ciudadanía, a todo y me vine de la noche a la Ahora, mañana. igual, Arnaldo, esa experiencia te sirvió también cuando ingresaste al retail, porque ya, o sea, ya venías con esa mochila constructiva, digamos, de experiencia. Claro, porque tuve la suerte cuando yo estuve en Suecia, me conseguí un pololito en una tienda de deporte que se llama Intersport, que es una cadena internacional de deporte. Y ahí empecé a hacer el maniquí y ayudaba un poco en las vitrinas. Y cuando llego a Chile y empiezo a hacer, al año y medio, encuentro este trabajo que partí haciendo como en el área marketing, haciendo el aseo. Y después yo digo, oye, yo sé hacer vitrina. ¿Y dónde aprendiste a hacer vitrina? No, en Suecia, yo viví en Suecia. Me contrataron como vitrinista, después como jefe de Visual Merchandising y después me ascendieron a jefe de venta y al cabo de 6 años fui gerente de sucursales. Y ahí durante 16, 17 años gerencié sucursales en distintos lugares, más de 12, 13 tiendas. Yo una vez sacaba la cuenta que yo tuve más de 5.000 personas a cargo. Cada tienda tenía como 300, 400 personas. Y después dice, oye, en realidad es harta la gente, pues al principio uno no se, como que uno no se valora mucho, pero al final veía que había harto trabajo en eso. Sí, no, ¿cuál tú crees que son o fueron tus características más positivas que generaron ese ascenso tuyo en esos 20 años, que pudieron transmitirse también a otras personas? Mira, una vez escuché que hay una frase que dice, muchas personas se esfuerzan mucho en la vida, se esfuerzan, pero si el esfuerzo no tiene resultado, ese esfuerzo no sirve mucho, sobre todo en el retail. El retail podéis llegar a las 6 de la mañana, irte a las 12, pero si no soy productivo, si no generáis margen, rentabilidad al negocio, aunque sea el Papa y el Dalai Lama haciendo un gran trabajo social, a los dueños del negocio no les interesa. Entonces ellos se preocupan solamente del número. Entonces cuando uno logra equilibrar, y yo como había partido de abajo, tenía esta capacidad de vincularme muy horizontalmente con las personas. Entonces yo voy a tomarme una choca, como se dice, con el pioneta, o tener una reunión con la gente del directorio. Entonces era como multiclase, como decía yo. Pero era tan cercano, pero también era muy, yo siempre digo, el que avisa no traiciona. Era muy duro con los números y muy blando con las personas. También me tocó despedir. Entonces, en Chile también se suele pasar que cuando tú generas confianza con los equipos, también está la persona que confunden eso y se van al confianzudo, como se dice. Entonces yo trataba de mantener estos buenos climas, pero también era muy riguroso en la excelencia. Y eso era, yo soy súper perseverante, entonces, ¿hiciste esto? Sí, lo hice, ya vamos a revisar. Y los pillaba, po. Otros dicen, ya, te creo, pero yo no creo. Entonces estaba como siempre, hasta que armaba equipo. Y los números empezaban a dar. Porque yo, como soy muy trabajador, el estándar que yo tenía era muy alto, entonces se subían al carro nomás, no les quedaba otra. Y eso de alguna manera me permitió tener muy buenos climas laborales, en los rankings de Great Place to Work y todos los que se hacen de clima, muy bien evaluados, y también tener números. Y eso obviamente también es que lo que es el ideal de un dueño de un negocio, es decir, este tipo de rentable, no me sube los costos y tiene buen clima laboral, cuidémoslo. Y eso me mantuvo. Estuve trabajando antes de irme de uno de los grandes retail de Chile, trabajaba en Viña del Mar, una tienda de 9.000 metros cuadrados y tenía casi 400 personas a cargo. Y bueno, y yo siempre decía, y hay un dicho que dice, uno tiene que tratar a la gente
como le hubiese gustado que lo hubieran tratado a uno cuando estuvo abajo. Mm. Y yo siempre trataba a todos como que fueran importantes. Como que llegara el dueño de la empresa, yo trataba igual a la señora de aseo, me juntaba a tomar desayunos con ellos, al guardia, los trataba por su nombre. Una de las cosas que siempre me preocupé cuando yo llegaba a una sucursal nueva era aprenderme el nombre de los trabajadores. Era para mí súper importante. Que al guardia de la puerta le dijera, hola, don Ricardo, ¿cómo está? Te miraba así como, a ver, pero ¿de dónde salió este tipo? Cierto, ¿Cómo me sabe el nombre? Bueno, yo me preocupaba aprenderme los nombres. Bueno. ¿Y qué es lo que no te gustó? ¿Qué es lo que te hizo finalmente, o también fuiste descubriendo esa otra beta que hoy día estás dedicado casi el 100%, que es todo el tema de emocional, digamos, todo el desarrollo del concepto de la emoción, o también de alguna forma te empezaste a desmotivar? ¿Qué No, mira, sucedió ahí? a mí me encantaba el retail, y me encantaba el retail porque yo convocaba a la gente, me gustaba tener el público. Yo hacía reuniones, lo que más disfrutaba era cuando tenía todos reunidos, a los 300 yo le arreglaba el mundo. Yo no hablaba muchas veces de trabajo, le hablaba de que fueran felices, que lo pasaran bien en el trabajo, que fueran leales. Tenía como mucha arenga motivacional detrás y de buenas prácticas, de la ética y todo este tema, sobre todo cuando el hurto, todas estas cosas que realmente se dan en el retail. Entonces, yo al principio estaba bien contento, pero también tenía que entender, yo había trabajado mucho en temas sociales, trabajé en el Hogar de Cristo, había trabajado en la dirección de proyectos, la asociación, y fui dirigente scout durante mucha parte del tiempo que yo fui, también trabajé en el retail. Pero era un trabajo social que hacía porque me encantaba, pero nunca lo asocié. Y cuando después yo haciendo, y me cambio, me llaman el mayor retail de Chile, que es el holding más grande en América Latina, y me contratan como gerente, yo dije, wow, llegué al Manchester United, haciendo la analogía del fútbol. Aquí ya estoy listo. Entonces estaba. Pero empecé a ver otro tipo de liderazgo. Esos liderazgos que son mucho más punitivos, que trabajan desde lo negativo, que había mucho más el tema del logro, la cultura del reconocimiento, este tema de la economía de las caricias que se llama, no se trabajaba, y yo empecé a ser como el antigerente. Entonces empecé a tener muchos conflictos con mi jefatura, con los sindicatos, porque efectivamente, oye, viene un gerente que empieza a preocuparse tanto de la gente que de alguna manera uno le hacía sombra a los mismos que querían preocuparse de los equipos. Le subía los sueldos, generé buenos incentivos, bonos, buen clima. Y bueno, y al final yo no me adapté a la cultura organizacional de este retail. Tuve varios conflictos y después de casi 2 años me despiden. Pero cuando a mí me despiden de este retail, yo ya tenía un conflicto con mi jefa. Durante 90 días, cuando partió este conflicto, con esta jefatura. Yo era gerente, una tienda que vendía casi 2 millones de dólares mensuales, es decir, producía harto. Pero ella, porque era una mujer, me dijo, no me empezó a hablar, la llamaba por teléfono para algunos temas, no me contestaba, le mandaba WhatsApp, no me respondía. Empecé a vivir esta violencia silenciosa que es una violencia emocional, que es como la ley del hielo. Le mandaba correo, no me contestaba porque ella estaba enojada conmigo porque no me había alineado un poco con las directrices, etcétera. Pero yo en un momento quise solucionar esto. Oye, juntémonos a conversar, no puedo. Oye, que tengo que viajar, yo voy al aeropuerto, hablemos, tomemos un café. O sea, ya te tenía despedido mentalmente ya. Sí, y yo lo empecé a pasar mal. Además, yo decreté todo el tiempo que me iban a despedir. Todo el Sí, tiempo. o sea, tú mismo lo creaste en el fondo. Claro, yo no tenía en ese momento ninguna capacidad de poder condicionar porque no tenía mayor conocimiento. Yo dije, lo estoy pasando mal. Pero 3 meses, Edgardo, 3 meses que estuve, 90 días que estuve con la angustia, dormía mal, no tenía retroalimentación, hasta que después del Día de la Madre, en mayo del 2016, un día lunes llega a mi oficina, se sienta directo y me dice, Arnaldo, te vengo a informar que estás despedido. Y yo la veo, y yo sabía, y yo con esa paz dije, por fin llegó el momento, decía yo, casi que bueno, pues lo estaba pasando pésimo. Y ahí yo le dije, era necesario haberme tenido 3 meses así, haberme hecho daño, era innecesario. Tú me puedes despedir cuando quieras, esa es la potestad de mando que tiene cualquier jefatura, pero nunca hagas sufrir a las personas porque eso no se hace. Porque al final lo que tú estás haciendo daño es pésimo para la gestión que tú también realizas. Y le hice, obviamente, hay un par de comentarios respecto a lo que yo vivía y me despidieron. Y cuando me fui de eso, de ahí, me prometí 3 cosas. ¿Cómo podía yo cambiar estos liderazgos? Porque me fui enrabiado, pues enojado,
súper molesto con el sistema, con estos liderazgos Como tan, resentido un poco, ¿no? claro, que están fundamentados en el miedo y la desconfianza. Bueno, me prometí 3 cosas. La primera fue, iba a armar una consultora porque no quería trabajar más en el retail, llevaba 20 años. Después dije, voy a escribir esta historia, porque dije, oye, mi historia está entretenida. Yo mismo me convencía, es decir, voy a empezar a explicar cómo partí haciendo el aseo y llegué a ser gerente de este mayor retail, hasta que me echaron, voy a contar la historia. Y ahí nace este libro, Liderazgo a la Chilena, que es cómo liderar equipos sin un cartón, que tú lo leíste, donde explico esta historia de los buenos y malos liderazgos. Y la tercera fue que me di un viaje de 3 meses, había juntado el dinero, tenía el finiquito, y me fui 3 meses a Europa, que era un sueño que tenía también con mi hijo, en ese tiempo mi ex señora, y me fui también a regalonearme, porque yo nunca me había tomado así espacio también de cariño después de haber sido tan resiliente en el trabajo, porque el retail, a diferencia de otros trabajos, es muy demandante. Entramos a las 9 de la noche, de la mañana, las cajeras, tú vas a un supermercado, 10 de la noche todavía están ahí, después se queda tesorería haciendo el arqueo, hay que ir los fines de semana, millones de problemas que hay. Entonces la carga es mucha ahí. Así que siempre mi reconocimiento para el retail, siempre, así que fue muy buena escuela en general. Ahora, respecto a eso, Arnaldo, dos preguntas. Una, bueno, yo creo que, por ejemplo, que tu jefa no se haya comunicado contigo es un problema un poco chilensis también, de faltas de comunicación que tenemos. Quizás hay miedo de repente de enfrentar las cosas y uno las va dejando en el tiempo, y como que se van enredando cada vez más al no transmitirla, ¿no? Yo lo he visto en varias organizaciones, bueno, y a nivel personal también se da entre nosotros, digamos, entre los chilenos, que no vamos de frente, no decimos las cosas. Sí, es verdad. La dilatamos mucho el decir, oye, esto me molestó de ti. ¿Sabes qué? Ojo con esto, estás actuando mal. Tratamos de ser políticamente correcto, y una persona asertiva es una persona que es conflictiva. Así lo tildan. Es Claro. decir, yo digo, oye, ¿sabes qué? Disculpa, yo no voy a ir porque hoy día estoy cansado. Aquí inventamos cualquier cosa, no, que tengo otro compromiso. Entonces, ese tema efectivamente de no ser asertivo, creo que también es un tema que parte un poco de la misma esencia que tiene estos liderazgos. Como yo no tengo confianza con mi jefe, como yo no tengo la capacidad de entendimiento, trabajo con el mínimo esperado para que no me despidan nomás. Entonces no verbalizo. Y a veces, desde los conflictos que hay laborales hasta las buenas ideas, la innovación a veces queda truncada porque estos espacios de encuentro, de seguridad psicológica, donde yo pueda decirte algo a ti que vaya en beneficio del negocio o de las relaciones humanas, simplemente no lo hago porque me cae mal la persona, a lo mejor. Tengo aversión ¿Y contra él. claro, cuáles serían un poco las claves de poder ir liberando esa falta de comunicación que tenemos, de que la inteligencia, que aparezca esa inteligencia emocional y que aprendamos a hablarnos directamente y no dejar las cosas ahí escondidas para que después se transformen en conflictos? Sí, mira, una de las cosas que hoy día la pandemia también nos ha invitado a reflexionar es cómo logramos esta famosa frase que ha estado este desarrollo de conciencia. Mm. Y cuando hablamos de habilidades socioemocionales, que tiene que ver con esta segunda dimensión de la educación emocional, que tiene que ver con el trabajo en equipo, con la escucha activa, con la asertividad, el manejo de conflicto, es algo que está relacionado con la vida con el otro, en comunidad. Pero antes de eso hay un ramal que viene antes, que es cómo yo también me descubro a mí mismo. Es decir, si yo como líder, esta jefa, o yo como jefe o como líder, no soy consciente que mi temperamento impacta en mi equipo, es porque efectivamente estoy desconociendo mi mundo interior. Porque si yo soy consciente que mi temperamento impacta en el otro, sé que va a bajar la productividad, que puede haber mayor cantidad de accidentabilidad, me pueden tirar licencias médicas, son menos creativos, no lo pasan bien en el trabajo, y se van dando dos series de componentes. En Chile, fíjate que muchas veces uno se prepara para ir a la oficina del jefe. ¿Cómo estará hoy día el jefe? No vaya hoy día porque está más o menos de... Ya, y uno como que va zigzagueando al jefe para poder ver más o menos cómo está su carácter el día de hoy para poder hablar. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer para poder enfrentar eso, tomando un poco tu pregunta, es primero reconocerse uno, es decir, ¿estás dispuesto en este trabajo aguantar todo y quedarte callado frente a todas las situaciones que sean buenas o malas, no poder verbalizarlas?
si uno puede decirlo en un clima de respeto, porque a los jefes les gusta que alguien te golpee la puerta. Uno dice, no, si esto es deporte, pero la gente no lo hace, porque muchas veces me pasó a mí, uno imponía el miedo, pero dice, oye, pero si dime las cosas, no, que usted como es el jefe, como que me asusta. No, tranquilo, dime lo que pasa. No, lo que pasa es que este proceso está, dale, y uno tiene que generar también esa instancia, porque si uno no genera la instancia, también las personas se autolimitan. Sí, por supuesto. Y tampoco se muestran, porque hay muy buenos profesionales detrás de muchos trabajadores. Entonces, oye, este tipo tiene savia, tiene algo potente, es súper planificado, súper... Y eso tiene que uno descubrirlo. Entonces, para poder, yo creo, encontrar esta relación sana, vinculante, a nivel también de colega y con los jefes, es tratar de darse esa oportunidad de decir las cosas que uno piensa con respeto, continuo, pero transparentarlas. Cuando uno le duele el estómago, tiene la gargantita aquí apretada, es porque algo quiere decir. Y tiene que atreverse, de a poco, es un proceso, ¿no? Sí, es verdad, es cierto. Tú, dentro de algunos aspectos que yo te he visto en charlas, tú planteas, por ejemplo, que algo que contribuye a la motivación es una clave de fluir, influir y confluir. Sí, ¿Cómo se relaciona eso? Fluir, influir y confluir. sí, mira, yo hace poquito estuve escuchando una charla tú lo conoces bien, Gonzalo Pérez, Sí, y astrólogo. es exactamente, y una de las cosas que cuando uno tiene este tema del fluir, que hoy día se dice todo, tienes que fluir, fluye, y efectivamente decir, ¿qué significa eso? Bueno, cierra los ojos y ve lo que estáis sintiendo y actúa en base a esa coherencia, lo que te está pidiendo de lo que te está pidiendo el cuerpo. Quería estar tranquilo, quería hacer esto, no te gusta algo, di que no te gusta. Entonces, el fluir tiene que ver como de alguna manera reconocerse también vulnerable, reconocerse un ser humano que muchas veces tenemos a veces necesidades y hay algunas acciones que no realizamos porque muchas veces tenemos miedo a lo social. Por ejemplo, a mí me costó mucho tomar la decisión de separarme, pero yo tenía un rumiar interno que tenía que ser la familia feliz, que tenía que ser... Entonces al final, bueno, fluye, bueno, toma decisiones, y tenéis que ponerte los pantalones y decir, bueno, esto llegó hasta acá y tengo que fluir porque efectivamente algo me está diciendo internamente que no estoy pasándolo bien. Y eso, ejemplo, ahí en todo aspecto. Y yo creo que una de las cosas importantes ahí, que yo también lo he entendido, es trabajar el silencio, que uno no lo hace. Cuando trabajas el silencio, de quedarse con uno mismo, ahí empiezas recién a escucharte. Dicen que cuando uno mira hacia afuera sueña y cuando uno se empieza a mirar hacia adentro realmente despierta. Y ese es el tema del fluir a la larga. Y cuando yo empiezo a fluir, mira cómo lo lindo de esto, porque empiezas a vincularte con el otro, del influir, porque finalmente tú soy parte de este vínculo en comunidad. Entonces, terminas siendo una mejor persona también para los que te rodean, porque estás influyendo positivamente en una buena actitud, con un pensamiento, un autodiálogo positivo también, con un aspecto también más desde mirar desde la vida desde la fe o de esta mirada que también me encuentro lo que decía Jaime Carrillo, que una vez te comenté, esta esperanza consciente también. No esta esperanza mediocre, esperanza consciente, es decir, quiero transformar, influir para transformar realmente, para que para lo que venga para adelante sea mejor. Y esto, influir, ¿para qué? Para confluir, generar este tema de ecos, de salir de este egocentrismo que tenemos y empezar a mirar este ecocentrismo, es decir, que es un proceso lento. Yo sé que no es fácil porque todos queremos arreglar el mundo, pero no todos tomamos parte de ese cambio. Y yo te lo digo porque tú has hecho un trabajo hermoso y dedicándole horas, años ya a este tema de mente, cuerpo y alma y el desarrollo de conciencia, pero no todos lo hacen. Entonces tenemos un discurso bonito hacia afuera, pero en la realidad no somos realmente parte de esa transformación, partiendo por uno y accionando, y eso yo creo que a la larga es un poco la Ser, sí, ser perseverante, constante, disciplinado, con voluntad, un poco lo que tú planteas antes, tener cierto rigor también. Ahora, respecto a eso, lo que tú estás planteando, ¿cuál es? Bueno, hablemos de la educación emocional
Pero ¿cuál es la importancia también de la educación emocional para estos tiempos de transformación? Es decir, ¿por qué es importante la educación emocional para llegar a un nivel de mayor conciencia, de mayor despertar? ¿Cuál es el link que hay ahí? Bueno, podríamos hablar de muchas cosas porque yo siempre digo, la educación emocional es tan transversal porque impacta en todo aspecto de la vida, en el adulto Sí. mayor, en los jóvenes, en los niños, en los estilos de crianza, en apego, en vínculo, en Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, si lo lleváramos a nivel de Estado. Pero si tú me preguntas, la otra me preguntaron, Arnaldo, si tú fueras ministro de Educación, ¿qué harías ahí? Me preguntaron en una charla. Y yo decía, bueno, ¿qué podría hacer? Y lo tenía como pensado, yo buscaría una tropa de docentes que trabajaran la educación emocional de corazón, desde el sostenedor, el director, el equipo de gestión, docentes que se hayan capacitado y realmente amen y tengan esta vocación de docente, les pagaría muy bien y los llevaría a todas estas escuelas que están en entorno de riesgo psicosocial, abajo de Mena, La Legua, La Pintana, en Alto Hospicio, y que hicieran una intervención, pero desde el corazón, que no importa que se demoren más en aprender matemáticas, lenguaje y ciencia, pero que esos niños tengan contención, que ese espacio de escuela lo que les permita a esos niños que no sean, que cuando salgan del colegio o que si llegan a desertar, no se transformen en un delincuente, que es hoy día hay más de 120.000 sentencias condenatorias por año en Chile, y eso es muy Sí. alto. Y eso efectivamente genera una cantidad de problemas asociados. Pero la educación emocional, Edgardo, tomándolo para mí, una de las cosas que para este periodo central, tomando lo que viene ahora en octubre con el plebiscito, este tema del estallido social y todo este tema de la violencia, creo que uno de los factores importantes que debería trabajarse en la escuela, en las universidades también, es el tema de cómo la rabia, cómo la ira, cómo la impulsividad que no se regula de forma eficiente para tener esta autonomía emocional, siempre va a terminar estallando en violencia. Y si esa violencia no la paramos, vamos a seguir obviamente viviendo, gane quien gane, buscándole siempre, echándole la culpa al sistema, echándole la culpa al gobierno, echándole la culpa a quien sea, pero al final hay un tema de que los conflictos, está bien, son parte de la vida que tenemos en El comunidad. proceso. Pero la violencia tenemos que de alguna manera entenderla como un flagelo, porque termina siendo al final muy nocivo para todos. Entonces, si no se... ¿Cómo, sí, cómo en simple, digamos, en frases cortas, cómo aplica la educación emocional? ¿Cómo la Bueno, la aplicas? educación es un proceso que tiene que ser primero continuo, permanente y sistemático. No es un ramo, no es una charla, no es un taller. Todos los docentes deberían aplicar este vínculo de apego para crear climas emocionales dentro del aula. Saberse Ajá. el nombre de los estudiantes, hacer actividades de autoconocimiento, desarrollar la autoconfianza, la autoestima, la automotivación, el autoconcepto. Los niños no saben, no se quieren. Hay ejercicios muy simples, hay ejercicios que se hacen con niños de 6, 7 años, que le dicen, ¿saben qué? En este cofre hay algo que tiene un valor increíble. Me gustaría que lo vieras y que dijeras cuáles son los valores de este objeto que tengo dentro del cofre. Y los niños de sexto, quinto año abren el cofre y se encuentran con un espejo. Y ese niño tiene que empezar a descubrirse él. Dime todas las cosas buenas que hay dentro del cofre. Y el niño se sorprende. Bueno, soy esforzado, quiero a mis papás, y empieza el niño a descubrirse. Ahí empieza la esencia. Por eso este tema de equilibrar esta mirada solamente conductista que tiene el modelo, sino este equilibrio en una educación integral, que también lo hemos hablado, esta educación más humana. Eso es lo que hay que hacer, tiene que ser permanente en cada una de las asignaturas y que trascienda después a la educación superior. Ahora, el punto más de fondo es como conectarse a las emociones, que no quede a un nivel teórico, ¿no? No, claro. Por eso es un Porque ¿qué trabajo. son las emociones? Es un tema bien de fondo, que también hay discusión, todavía no se conoce bien qué son las emociones, cómo surgen las emociones, cómo impactan las emociones. De hecho, al día de hoy dicen que más del 80-85% de los pensamientos provienen de las emociones. Claro, bueno, hay un dicho que dice que el pensamiento es el padre de la emoción. Claro, cuando yo dejo que mi mente divague, construye emociones displacenteras o tóxicas, porque obviamente el celópata, por ejemplo, construye pensamientos que terminan derivando en la rabia, en la violencia muchas veces, o las personas que caen cuando, por ejemplo, el mismo tema del coronavirus.
tienen miedo, pero confunden el miedo real del miedo imaginario. Entonces dicen, no, es que yo vivo con miedo, pero ¿qué tipo de miedo es? ¿Es un miedo real o un miedo imaginario? Porque el imaginario de ansiedad, que se alarga en el tiempo, que eso lo estoy alimentando con mi mente. Claro, Pero, pero disculpa, pero lo que se plantea hoy, por lo menos lo que yo he escuchado, es que los pensamientos surgen de la emoción, no es que las emociones surgen del pensamiento. claro, mira, ahí O sea, hay, efectivamente, lo que pasa es que lo que no se descubre bien es cuál es el origen de esa emoción. sí, mira, Susana Bloch hablaba en un momento que había tres configuraciones para poder determinar. Primero, la respuesta fisiológica de un estímulo Sí, externo, como por ejemplo un bocinazo, ¡pum!, me llega el miedo porque casi me atropellan. Lo otro es estar viendo un álbum de fotos de mi familia que murió y a través de este sentimiento evoco una emoción. Y también hay varios factores como las emociones básicas, como la ternura, que es una emoción que cuando claro. una madre, ¿cómo se llama?, da a luz este ser vivo, lo cuida y lo protege. De hecho, en los mismos animales se ve que un gato adopta perrito. La ternura también es vista como una emoción básica. La Sí, sí. sorpresa, la aversión, que muchas veces dicen, pero ¿cómo el asco va a ser una emoción básica? Claro, pues si el asco, si no tuvieras asco, no podrías reconocer un alimento descompuesto y te puedes morir. Por eso las emociones siempre dicen que están al servicio de al beneficio de nuestro bienestar y resguardo, nos están cuidando. Todo el tiempo las emociones nos están hablando. Por eso dicen que no hay emociones buenas ni malas, no son positivas ni negativas. Todas las emociones tienen luces y tienen sombras. Por ejemplo, el ejemplo de la envidia, que yo siempre lo menciono, la envidia es una emoción silenciosa que está escondida, que te pincha como un alfiler. Y como las emociones nunca vienen solas, cuando tú has sentido envidia o hemos sentido envidia, viene la envidia como emoción, pero viene el celo, viene la resignación, viene la tristeza, viene la rabia, viene a veces la venganza. Pero uno diría, pero bueno, esa emoción tiene todo malo. ¿Y dónde está la luz de la envidia? Bueno, la luz de la envidia, lo que me está hablando al oído, me está diciendo lo que yo adolezco, lo que yo carezco y que estoy viendo en el otro que yo necesito. Por lo tanto, me está invitando a superarme, a ser mejor. Y así cada emoción uno la empieza a depurar y va encontrando un mundo muy rico. Y eso es lo bello de esto. Sí, sí. Es potente. De hecho, se habla del universo de las emociones. Rafael Vizquerra ahí lo menciona. Sí, Que hay más de Rafael. Sí, sí. Eh, Ahora, tú hablas, por ejemplo, para la práctica de una educación emocional, hablas de la empatía, de la introspección, de la conciencia de las emociones propias y ajenas, la autoestima. Eso, de alguna otra forma, ¿cómo tú has sido, bueno, un líder y has potenciado el tema de una ley de educación emocional? Eh, Claudio Naranjo intentó a través del proyecto SAT de incorporarlo también en el Ministerio de Educación, algo complejo. ¿Cuáles son los aspectos más básicos que debería partir una ley que pudiera incorporarse para los colegios, quizás para las universidades respecto a lo que es la inteligencia emocional, la educación emocional? Bueno, hoy día la propuesta que nosotros hicimos inicialmente tenía que ver con la ley 24.530, no recuerdo bien la 370, que es la Ley General de Mm. Educación, para darle la obligatoriedad al Estado, en este caso a través de la ley, para incorporar la educación emocional. Lo que se hizo con educación, con matemáticas financieras, que es ley, y está en la Ley General de Educación la matemática financiera como un ramal dentro de las matemáticas, porque estamos tan endeudados que nos metamos matemática financiera. Bueno, ¿y por qué no incorporamos la educación emocional también como obligación? Después teníamos la ley de subvenciones y estímulos a las instituciones públicas que desarrollaran programas, talleres, para que le dieran incentivo al Estado para que se pudieran capacitar los docentes, porque muchos de los docentes no tienen la posibilidad de hacerlo. La ley de universidad estatal en el artículo 1, que tiene que ver con la formación, en una parte de la malla curricular de las universidades estatales, que en la cual se rigen también las universidades privadas, salen educación emocional para los nuevos pedagogos, para los nuevos docentes. Lo ven desde la psicología clínica, lo ven desde un aspecto muy general, pero no hay educación emocional. Entonces, no solamente para los profesores, los ingenieros, los médicos, cuando hemos escuchado hablar del Oh, Dios. sí. Entonces, dice el dicho, sobran los cartones, pero adolecemos de emociones.
Entonces, eso es una parte también de la ley, pero algo esencial que está en el proyecto de ley, que hoy día está en el Parlamento, es la ley 25.529, que es la ley de aseguramiento de la calidad. Que la meta del profesor pesa un 76%, el KPI, el objetivo de un profesor es el CIMSE. Cuando un dueño de un colegio, un director, le pasan revista, es a través del CIMSE. Esa es la meta. Entonces se ponen tan hacia el resultado que buscan cualquier forma de llegar a esa meta. Por lo tanto, se pierde el sentido de la educación. Y ahí es donde está esta mirada tan perversa y medio que nos hacemos trampa, nos engañamos. Porque al final lo que hay que hacer, perfecto, tengo el objetivo arriba, lo tengo claro. Lo que yo tengo que preocupar son los recursos nobles que yo empleo para llegar a ese objetivo. Y los objetivos de desarrollo personal que pesan un 33%, que son habilidades socioemocionales, son observables y son transversales. Pero en la planificación de un profesor no están obligadamente a desarrollarla en la planificación, por lo tanto quedan en tierra de nadie. Y ahí la ley tiene que hacer más fuerza. Y es donde nosotros hemos insistido. La propuesta que se hizo de la ley, que hoy día está en el Parlamento, modifica esta ponderación. 60% de objetivo personal de desarrollo personal y social, que se debería llamar desarrollo integral, y pesaría un 40% al CIMSE. Entonces, si yo soy director o dueño de un colegio, digo, me cambiaron el foco. Preocupémonos entonces ahora también de los niños de este desarrollo integral para que lleguen a objetivos. Platón decía que la disposición emocional determina la capacidad de aprender. La neurociencia ya sabemos que nos dice que si un niño no despierta la atención y la curiosidad, no aprende. La amígdala cerebral se agobia, se cristaliza, no llega la información a la función ejecutiva. Y eso cuesta tanto, Edgardo, explicarlo cuando vamos a hacer esta charla y todo, porque hay docentes que creen todavía que el poder del conocimiento lo tienen ellos, en la nota que ponen. Te castigo o te premio por la nota que te pongo. Y los niños hoy día sabemos que la mayor biblioteca está acá en el celular, si los niños hacen doble clic y pueden estar viendo una charla en Harvard si quieren. Sí, bueno, hay un tema bien interesante y complejo. Yo te felicito lo que tú haces, Arnaldo. Ojalá hubiera muchos, Arnaldo, porque hoy día en el proceso de transformación que está viviendo nuestro planeta, y claramente el sistema está agotado. Estamos construyendo una nueva sociedad, una nueva civilización donde tienen que cambiar absolutamente las miradas. Y principalmente la mirada tiene que partir por una educación a los más chicos. Tal como tú planteabas en la educación emocional, es una educación a ser feliz en el fondo. Es una educación a aprender a ser mejor ser humano, ¿no? A saber vivir, a saber cómo funcionamos, a saber cómo funcionan los otros, a saber relacionarse, a saber colaborar entre nosotros, a ser más humanos, más fraternos. Y eso es un tema que todavía falta mucho. Por eso es fundamental lo que tú estás haciendo. Y mi pregunta también era cómo, para las personas que nos están viendo, escuchando, claramente también las familias pueden iniciar una educación hacia los más chicos, ¿no? Bueno, sí. Una vez Rafael Vizquerra me dijo, Arnaldo, ¿tú sabes cuándo parte la educación emocional de un niño? Yo dándomela de experto, yo siempre digo no soy experto, soy un buen divulgador, le dije, bueno, en primera infancia, en educación parvularia, cuando son chiquititos, para que aprendan. Me dijo, no, estás equivocado, me dijo. La educación emocional de un niño parte 20 años antes que ese niño nazca, con la educación emocional de ese adulto. De los papás, claro. ¿Por qué? Porque hoy día, un tema que yo estoy terminando un libro que me queda muy poco y se llama Los hombres y sus emociones, analfabetos emocionales, los estilos de crianza. Cuando le decimos, ¿qué hago yo como padre con educación emocional? Revísate. ¿Qué estilo de crianza estás creando en tu niño que nace puro y termina siendo una copia tuya? El estereotipo hoy día sigue siendo fuerte cuando tú vas a una plaza y el niño se cae corriendo. No llore. Séquese esa lágrima. Los niños no lloran. O éramos más grandes, grita como hombre. Y terminamos castrados. Y nos cuesta mucho verbalizar lo que sentimos. Porque si no, si nos ven muy emocionales, perdemos este sello de hombre invulnerable, pues si tenemos que mostrarnos impecables. Fíjate que hasta las películas, Superman, Batman, no, ellos no tienen sentimiento. Entonces hemos crecido en este constructo social
que lo que tenemos que hacer es primero revisar qué tipo de crianza estamos haciendo. Yo me di cuenta este año con la pandemia, después de una tanta de las charlas que había hecho, que yo tenía apego evitativo, que para mis relaciones de pareja yo no me pegaba, no me vinculaba, por miedo al vínculo. Y eso tiene que ver también con mi historia de vida. Pero ¿cuántos de esas personas, del 99% de los chilenos, tenemos esa reflexión? Decir, bueno, ¿y cómo voy sanando también para que el día de mañana yo pueda ser una mejor persona? Me pegaba a mi mamá, me pegaban coscorrones, y muchos adultos dicen, no, si yo creí soy súper bien con como estoy, aprendí a puro correazo. Eso es lo que creís tú, po. Pero ve cuántas huellas le estás dejando en tu hijo. Y ahí cuando alguien ya siente que efectivamente esto le resuena, empiezo a comprender, nadie busca lo que no conoce. Por lo tanto, si esto no le resuena a la educación emocional, no le interesa, va a seguir caminando hacia adelante. Pero si a algún papá realmente le interesa este bienestar integral de su hijo, que empiece a averiguar. Nosotros hacemos charlas gratuitas una vez al mes de educación emocional, de neurociencia, y las personas, hemos tenido 500, 1000 personas, dice, oye, me abrieron una ventana que no tenía claridad respecto a eso, y yo juraba que lo estaba haciendo bien. Yo cuántos errores generé con mi hijo por problemas también del tipo de parentalidad que no siempre es positiva, con la forma en que yo me relacionaba con mi hijo. El mismo tema de los colores. Habían colores para mujer y colores para hombre. Todas estas cosas que uno empieza a decir, oye, hay tantos errores que uno comete que uno tiene que ir mirándose. Y es la única forma, porque esto es compartido, hay objetivos triangulados. En el caso de la escuela están los docentes, están los estudiantes y están la familia. Y entre los tres tenemos que hablar el mismo idioma. Y el único norte tiene que ser siempre el bien superior del niño. Dejar la ideología, dejar las diferencias, siempre el bien superior termina siendo los niños. Sí, es interesante, educar para la vida en el fondo. Y ahora, en lo concreto, por ejemplo, si ahora nos están escuchando papás, yo sé que, claro, ellos deberían empezar a desarrollar conciencia, empezar a aprender cómo funcionamos. Pero aspectos más básicos, ¿cómo pueden empezar a enseñar para la vida a los hijos? Soltarlos un poco más, dejarlos que fluyan. ¿Qué pasa con las emociones? Por ejemplo, la emoción y el lenguaje. Dejarlos que se expresen nomás, que digan lo que quieran, etc. Una cosa es que uno nunca debe reprimir la emoción, nunca debe invalidar la emoción del niño. Si el niño, la muñeca se le rompió la cabeza y el niño llora, yo no puedo decir, ya, no llore, yo le compro una muñeca mañana. Yo le compro 2 muñecas si sigue llorando, 3 muñecas. Lo que yo no puedo hacer es invalidar esa emoción. Y tengo que acompañar a este niño en una narrativa que el niño pueda comprender a su edad, de que las emociones son parte de su vivir, las va a tener que gestionar, ojalá gradualmente, de la forma más adecuada. Por lo tanto, cuando yo hablo de este triángulo emocional, que es el sentir, es decir, yo le pongo nombre a la emoción y no digo, oye, ¿cómo está hoy día? No, estoy chato porque tengo una cantidad, pero chato puede ser cansado, puede ser enojado, puede ser triste. Tengo que ser asertivo con la emoción, porque si yo verbalizo una emoción, le pongo nombre, voy a poder diagnosticarme de mejor manera. Entonces el niño también, tú tienes que acompañar ese proceso con el niño. ¿Qué te pasa, hijo? No, es que me siento mal. ¿Pero qué? Cuéntame. No, porque en el caso, por ejemplo, de mi hija tiene mucha rabia conmigo, yo me separé. Voy a poner un ejemplo muy personal. Pero mi hija no tiene rabia. Porque lo que hizo en este caso es que la rabia se está vistiendo con la ropa de la tristeza. Porque ella está triste porque yo me separé. Entonces, si uno no identifica bien esta emoción, imposible de diagnosticar, y de ahí viene el pensar, es decir, qué acción voy a tomar, qué decisión voy a tomar asertivamente respecto a esta emoción que estoy viviendo. Si tengo rabia, ¿le voy a pegar a mi papá, a mi hermano, a mi hijo? ¿O voy a respirar y esperar dentro del contexto? ¿Será una buena decisión? ¿Para qué? Para actuar bien. Por eso es tan importante que los papás comprendan y vayan educándose emocionalmente para que puedan acompañar en este proceso a los niños. Porque los niños tienen emociones puras. Quieren el juguete en el supermercado y solamente lloran y patalean. Entonces uno como mamá tiene que decirle, hijo, yo sé lo que estás pasando. Yo a tu edad también quería comprarme ese juguete, pero ahora no tengo dinero, porque vine con lo justo. Yo sé que estás enojado y tienes rabia, pero te prometo que cuando yo tenga un poco de dinero vamos a venir y vamos a buscar juntos un juguete. Y yo te acompaño en lo que estáis sintiendo. No lo invalido,
lo acojo, lo acepto, lo legitimo. Lo mismo un poco, entonces, también en lo que es la emoción en una organización, ¿no? Empezar a trabajar en la correspondencia, pero en lo mismo, digamos, en la misma sustancia, ¿no? Sí, pues, bueno, y en la organización es más duro porque son todos adultos, pero yo creo que Mm. también hoy día hablan mucho de, antiguamente se decía que buenos líderes movían a los equipos, y hoy día se han comprobado científicamente que el alto desempeño nace del vínculo relacional con el otro. Es decir, si un líder logra tener estos engranajes de generar este concepto de jerarquía, que habla Ignacio Fernández, también muy potente, logran este alto desempeño, este liderazgo de alto desempeño, nace de estos vínculos. Por eso es importante, que va muy vinculado al tema emocional, la seguridad psicológica. Que cuando estén los equipos de trabajo juntos en una reunión, cualquiera pueda levantar la mano, pueda decir lo que no le gusta, lo que le gusta, y pueda tirar una idea sin miedo a quemarse con el jefe y le tomen mala. Oye, mejor no digo nada porque me voy a quemar, mejor para qué. Por eso yo te digo que trabajamos siempre con el mínimo esperado para que no me despidan. Porque los tipos de liderazgo están fundamentados en un 80% en el miedo y la desconfianza. Ahora, ¿qué pasa hoy día con las emociones, con estas comunicaciones todas online que estamos desarrollando? Bueno, hay un tema que yo un tiempo lo mencioné, el tema de las emociones. Hay un estudio que hizo el Instituto Tecnológico Massachusetts hace un par de años, que hablaba de los fake news y que hablaba, por ejemplo, cómo los fake news tienen una injerencia en la viralización en más de un 70% con una noticia verdadera. Porque una noticia falsa te despierta la rabia, la sorpresa y la tristeza. Te despierta tres emociones y eso te dice, bueno, si cómo mataron, hicieron esto, y la comparte. Mientras que una noticia verdadera tiende solamente a desarrollar una sola emoción, que es la tristeza. Entonces, claro, hay toda una incidencia también en esto hoy día de cómo nosotros, muchas veces, hoy día incluso hay una red social que se preocupa de ver si las noticias son verdaderas y falsas. Entonces uno está validando. Pero adicionalmente de eso, lo que yo te planteo adicionalmente es las comunicaciones entre nosotros. O sea, por ejemplo, ahora nosotros nos estamos comunicando, pero no tenemos una intercomunicación directa. Entonces, de repente, por ejemplo, en los Zoom, cuando se arman reuniones en las empresas, tú ves las puras caras. Yo creo que se están generando otro tipo de comunicaciones distintas, otro tipo de emociones distintas también, o se tapan quizás más de repente. No sé Sí, si mira, se han hecho estudios al respecto. Mira, hace poquito, no tengo el dato todavía, pero me lo comentaron, que habían hecho una investigación, y la quiero averiguar porque esto fue hace poquito, me lo comentaron, sobre que efectivamente a través de todas estas plataformas, distintas redes donde uno se vincula, sea la plataforma virtual que sea, logran traspasar emociones. De hecho, nosotros en un momento éramos reacios a hablar de educación emocional online, pero hoy día hay consulta de los psicólogos, todo está traspasando y uno logra emocionar también. A mí me ha pasado en talleres que hemos hecho, docentes que lloran, familias que se emocionan, y uno logra traspasar una emoción también, y eso es romper también estos paradigmas que habían. No, que todo lo virtual es malo. Al revés, creo que en la medida que bien llevado, bien trabajado, también es una muy linda herramienta. Y fíjate que se hizo muy común los viernes tomarse el pisco sour o un vinito con los amigos, generar este vínculo porque uno necesitaba conectarse. Y eso también genera vínculo y fortalece las relaciones. A pesar que estuvimos encerrados 5 meses, 6 meses y empezamos recién ahora a salir un poco. Sí, es verdad. Pero es un tema igual, potente, porque es distinta la comunicación, porque uno a veces online empieza a interpretar más a la persona a la cual tú estás hablando, porque tú solamente le estás viendo la cara, no la estás viendo a veces, muchas veces las expresiones, a veces se notan, pero otras veces no se notan. Y sobre eso te quería hacer otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la sensibilidad, ser sensible, con la emoción? O sea, te explico, porque una persona, por ejemplo, puede ser un asesino, puede ir al cine, puede ver una película súper, no sé, romántica y puede ser súper sensible y ponerse a llorar y ser un asesino.
Entonces hay como una diferencia, yo creo que se confunde personas sensibles con personas emocionales. No sé si lo has profundizado en ese aspecto. No lo he profundizado, pero yo creo que hay un tema también de que muchos de estos rasgos psicopáticos, tomando el ejemplo que me mencionas de esta, por ejemplo, el papá o el padrastro de Ámbar, esta niña que hace 2 o 3 meses salió, claro, uno ve la historia y lloraba y estaba muy triste, claro, pueden ser buenos actores, pero por dentro, o pueden ser efectivamente estar muy sensibilizados, pero en la Claro, toma de decisiones al final terminan siendo súper fríos. Y es porque efectivamente nunca tuvieron apego seguro, nunca lograron generar estos vínculos. Es lo que pasa con los niños del Sename también, que por eso es tan importante el rol de los guardadores. Cuando dice, pero ¿cómo dejan a este niño 3 meses con una familia, después lo cambian a otro guardador 3 meses? Bueno, eso es la única forma para mantener a resguardo el apego del niño, porque si el niño lo tuvieran en estos hogares constantemente, este niño crece insensible. lógico. Y por eso también pasa cuando estos guardadores nunca nadie los adopta, lo toman otros guardadores, terminan estando 1 año y medio y los papás se encariñan tanto estos guardadores que terminan adoptando a estos niños. Entonces se va por el otro lado. Y ahí tomo un poquito, y no sé si va en la misma línea, pero hablamos del concepto de empatía, que hoy día todos sabemos que la empatía es ponerse en el lugar del otro, es también entender que detrás de la empatía tenemos que hacer un trabajo, un segundo peldaño, que es cómo logramos tener esta compasión amorosa por el otro. Es decir, una de las cosas que decir, hoy que lo está pasando mal el Edgardo, hoy sí, yo me imagino cómo voy a estar sufriendo. Lo otro es que yo voy para tu casa, voy, te busco y me pongo a disposición tuya para ayudarte. Y eso ya es compasión amorosa, es un tema de que yo me pongo al servicio del otro. Yo creo que hay muchas personas empáticas y son simpáticos también, son muy buena onda y lo verbalizan, pero a la larga son pocos los que toman acciones concretas. Sí, Y eso también creo que es importante. sí, por eso que son varios temas que hay que ir profundizando, porque por ejemplo en el desarrollo espiritual, desarrollo de la conciencia, los grandes sabios siempre plantean un poco que hay que tener ojo, que por ejemplo tú puedes ser hipersensible, pero no necesariamente espiritual. Porque por ejemplo hay muchos dogmas religiosos, por ejemplo el ser buena persona. Eh, eh, entonces, no necesariamente porque eres buena persona eres un ser con desarrollo de conciencia y espiritual. Es un paradigma que dijeron que si tú eres bueno, es importante. Pero entonces hay que profundizar, ¿qué es ser bueno? Porque hay personas que son buenos, pero en el fondo no quieren ser buenos, pero por imagen, por un tema de dogma o religión, se hacen los buenos. Entonces también hay una mentira de por medio, no es una emoción real. En ese Sí, sentido te digo que yo creo que se requiere un trabajo mucho más profundo que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. ¿Cuál es una emoción real y cuál es una emoción que está conectada a algo, al ego, se puede decir también, al narcisismo, que es casi todo, etcétera? sí. No, totalmente de acuerdo. Yo creo, inclusive una vez Patricia Mayer en una charla me decía, yo una de las palabras que sacaría de los padres es que sienten orgullo de sus hijos. Cuando uno dice me siento orgulloso de mi hijo, lo que estoy haciendo es alimentar mi propio ego. Claro, claro. En el fondo, claro, y tenía toda la razón. Entonces, es una línea muy delgada que efectivamente también, como tú dices, este constructo social que nos han impuesto el ser buena persona, o por ejemplo los miedos que son sociales, cuando dicen te vas a ir al infierno. ¿Y quién me impone, quién me dice eso? No, te vas a ir al infierno. Son miedos impuestos por la sociedad también. Entonces, aquí yo creo que aquí hay un trabajo, volviendo un poco a lo que hablamos al inicio, cómo también nosotros articulamos desde la educación construir gradualmente esta mejor sociedad en el aspecto más amplio que tiene que Sí, ver sí. con el tema moral y la ética. Y tú fíjate que hay emociones que son morales, que se llaman emociones morales que están vinculadas a la ética. Por ejemplo, las emociones que trabajan los valores, como la culpabilidad, cuando un niño siente culpa, o siente la deshonra, o siente vergüenza porque lo pillaron robándose el lápiz de un amigo. Eso, cuando un docente trabaja de buena forma, una muy buena estrategia, habla de estas emociones morales, porque efectivamente hay emociones también que disciplinan este proceso, como es obviamente la rabia que van a sentir mis compañeros al ver que yo robé, porque me van a enjuiciar, y además estos compañeros van a sentir aversión contra mí, me van a empezar a rechazar.
Entonces, fíjate cómo las emociones están vinculadas y volvemos un poco a lo mismo que hablábamos al inicio, que te hablaba recién. Cómo también trabajar esta emoción prosocial, que por esencia es la empatía, para vincular esta compasión amorosa también de los niños. ¿Para qué? Para trabajar el altruismo, para trabajar el compañerismo, para trabajar la colaboración, trabajar la generosidad. Si eso, los niños nacen generosos. También hay estudios, y de hecho uno puede ver en YouTube, los niños comparten desde un sándwich y muchas otras cosas en estos aspectos y se puede hacer. Entonces ahí es donde tenemos que seguir, obviamente por esta línea de enriquecer un poco esta discusión, porque yo creo que todo es vinculante. Yo me he topado también con muchas miradas y casi todos convergen en lo mismo. Tratar de, entre todo este desarrollo amplio de conciencia, que vincule la transformación real de uno. Sí, y para ir cerrando, entonces, querido Arnaldo, yo creo que un poco lo que estás transmitiendo, yo creo que está el concepto también de conciencia y de amor, que tiene que ver con la emoción. Es decir, si nosotros empezamos a comprender que todos somos seres espirituales de alguna forma, que estamos experimentando y por lo tanto somos hermanos, debería florecer un amor mucho más genuino, no ese amor tan narciso, que en el fondo no es amor. Y ahí hay una gran labor de los educadores, de lo que tú estás haciendo, empezar a llegar a una comprensión más profunda, porque ahí vamos a aprender a amar y ahí vamos a ser todos mucho más felices, ¿no? Si quieres, podemos cerrar si tú quieres, cierra más o menos con ese tema. Sí, bueno, la labor de los educadores sin duda es la esencial. Hoy día se celebra el Día del Profesor y también es un tema que es importante. Claudio Naranjo decía que lamentablemente hemos tenido una educación que lo único que ha hecho es construir trabajadores, pero sin desarrollo humano. Y sin desarrollo humano no hay evolución social, esa que tanto queremos todos. Y ahí está el trabajo. Eso yo creo que es en esencia lo que tenemos que mirar. Queremos evolución social, queremos desarrollo de conciencia, bueno, cambiemos la mirada a la educación. Y ahí el docente, el profesor, el que trabaja con niños en riesgo social, el que trabaja en aula, el que le pone el pecho a las balas, tiene que tener una mirada también desde el amor. Resignificar el amor en la educación. Eso está bueno, sí, me gustó. Sí, una educación orientada a la conciencia, como decía también, como tú planteas, Claudio Naranjo, no solamente a la apariencia y a entregar pura información, que también tú lo planteaste al inicio, la información ya está en todos lados ya. La educación tiene que ser orientada al ser feliz, al ser, en el fondo. Así es. Bueno, te felicito profundamente y que sigas desarrollando esto y que mucha gente se sume, ¿no? Educadores, ojalá también líderes políticos, líderes ejecutivos, profesionales, que tomemos conciencia que ahí está la clave en el cambio de la sociedad. Así es, depende de todos. Depende de todos. Muchísimas gracias, querido amigo. Te felicito, de verdad. Que siga inspirando con tu liderazgo positivo, tu liderazgo emocional a muchas personas y que tengas ahí el valor para todas las resistencias que siempre están apareciendo, ¿no? Sí, muchas. Y también insabores, pues pero es parte de la vida, creo que también eso enriquece lo que hacemos. Así que gracias a ti también, pues lo personal, fuiste una de las primeras personas que me dio una mano también cuando partimos con esto, fuiste parte también en el ideario que hicimos con este primer seminario de educación emocional que se hizo en Chile, internacional, y tú fuiste muy gentil también de apoyar, así que también públicamente agradecerte. Gracias. Y agradecerle a todas las amigas, amigos, por estar siempre presentes, desearles también mucha apertura, estamos en proceso de cambio, no nos quedemos pegados, no estemos luchando contra lo que ya está viejo, lo que ya está medio muerto, orientémonos, todos podemos aportar, cada uno puede aportar. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, Arnaldo, nuevamente. Hasta la próxima y nos seguimos conectando. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida
por MCA Canal, resonando con el alma.